Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles, señoras, señores. Eh, Muchas gracias por la invitación a las autoridades de este querido país, de esta querida provincia, de esta querida ciudad. Muchas gracias por la hospitalidad al señor cónsul, a los señores cónsules, hay dos representantes de tal tarea diplomática, al señor cónsul Aliana, muchísimas gracias por la invitación, nos honra realmente este momento. A mí me disculpan porque yo, digamos, tengo enormes problemas con la solemnidad. De hecho, que mi rol de comunicador me lleva al paradigma de una comunicación que es absolutamente horizontal y que trata de ser, por sobre todas las cosas, un vínculo de construcción de afectos, ¿no? Que es lo que tanto nos falta realmente en estos tiempos que vivimos. Voy a tratar de hilvanar para ustedes algunas historias, más que una conferencia. Esto es casi como una especie de historias encadenadas que iremos compartiendo y que tratará de dibujar lo que quisiera dejarles esta noche. Es muy posible que el señor cónsul hubiera hecho un gran negocio invitando a un historiador, por ejemplo, en un día como hoy, en las fechas patrias, pero agradezco y destaco mucho la valentía que tiene de creer que la comunicación es un hecho integrador, que lo es realmente, y que la comunicación puede construir como rumbos que a veces en nuestros propios países, en nuestras propias relaciones, son como difíciles de lograr. Para la gente que, como yo, nació en los tiempos de Beatles, es posible que reconozcan a este jugador de fútbol, ¿no? ¿Alguno recuerda quién es? ¿Alguno? ¿Perdón? Exacto, señor cónsul. Garrincha. Garrincha fue, además de mágico y talentoso, un jugador curioso y pintoresco. Tenía las piernas de Dios y la cabeza y la razón de un niño muy pequeño, en esos tiempos en que la construcción semántica era menos cuidadosa, se hablaba de chicos con retardos y compañía, ¿no? Era una persona con dificultades en ese sentido, y fue una limitante que lo marcó en toda su vida. En el Mundial de Suecia de 1958, cuando nacía ese Brasil que luego fue tricampeón, con el perdón de la concurrencia de este otro gran campeón mundial como es Argentina, el técnico Feola, que es el que se lo ve ahí cerca, lo convoca a una charla secreta a orillas de la cancha cuando faltaban unos minutos para empezar un partido definitorio de la semifinal, nada más y nada menos que con el fortísimo equipo de la Unión Soviética. Y el DT, como confía, digamos, todas sus cartas en Garrincha, y le dice: mira, lo que haremos, Mané le llamaban, lo que haremos es que tú te recoges la pelota en el arco, en tu propio arco, eludes a la delantera rusa, te metes en diagonal por el centro, eludes al medio campo, que es el peor infierno del medio campo ruso, luego te internas aparentemente por la derecha, pero finalmente te metes por el centro, eludes a los defensores, apuntas a la altura del penal y gol. Y Garrincha se queda mirándole fijamente, y como no movía una pestaña, Feola le mueve a él y le dice: ¿qué entendiste? Y Garrincha, que reitero, tenía las piernas de Dios, pero la cabeza de un niño muy pequeño, le dijo: yo no tengo problemas, profesor, pero tendríamos que coordinar con los rusos. El otro, en nuestras vidas de países y de sociedades, siempre tenemos que coordinar con algún ruso. El otro es el ruso siempre, ¿verdad? Lo que se llama la otredad, ¿no? Y eso se ve con mucha frecuencia en los procesos de relaciones supranacionales. Y es muy lindo porque cuando el vecino deja de ser otro, es cuando se da realmente en la práctica los procesos de integración, ¿no? El ruso fue también el otro durante la Guerra Fría, así como lo era el nazi durante la Guerra Mundial,
éramos nosotros durante nuestras guerras. Lo que plantea Garrincha es mucho más que una simple coordinación, es el destino inexorable que tienen los pueblos de dialogar con el otro. Que si ya era importante en 1958, en este mundial, imagínense la importancia que tiene hoy en esta etapa de la aldea global. La comunicación entre los pueblos no es unidireccional. En el curso de la peor hegemonía, incluso por una sencilla razón, nosotros no somos palomas mensajeras. Nosotros no somos palomas mensajeras, nosotros no somos palomas mensajeras porque ellas sí tienen... Ustedes saben que el ejército de Perú sigue utilizando, tiene todavía una división de palomas mensajeras. Me ha tocado en Lima estar con el presidente de una universidad privada muy importante, que era precisamente el padrino, digamos, de la división de palomas mensajeras del ejército de Perú. Ustedes saben cómo funcionan las palomas mensajeras. No, en las películas vemos como con frecuencia una paloma desciende de un balcón, la persona le extrae la esquelita y le pone otra esquelita y le envía de nuevo. Eso es falso, no existe eso. Las palomas mensajeras lo único que hacen es volver siempre al sitio donde nacieron. Entonces, lo que hacían históricamente los ejércitos es hacer que las palomas nazcan en el lugar donde vivía el rey o donde estaba el cuartel, y los ejércitos llevaban esas palomitas a donde fueran, así fuera a Groenlandia o cualquier lugar, ellas siempre iban a volver al sitio donde nacieron. O sea, ellas son el sumum de la unidireccionalidad. Las palomas son el sumum de la unidireccionalidad. No pueden hacer otra cosa que volver al sitio donde nacieron. Nosotros como seres humanos y como vecinos y como personas en condiciones de relacionarnos más allá de nuestras fronteras, sí tenemos la posibilidad, digamos, de establecer esos procesos de intercambio que son realmente interesantes. Por eso las fronteras son una construcción de separar un universo del otro, pero, sin embargo, lo siguiente es lo que tiene relación con el facto. Esta es una imagen muy idílica, ¿no? Parece estar de un cuento infantil, y es un cuento infantil. Porque esto tiene mucha relación con la manera como construimos nuestra relación con el otro, la manera como los pueblos incluso se relacionan a partir de esa otredad que es nada más y nada menos que la expresión del miedo. Dicen que una vez la mamá gusanita y el hijo gusanito se paseaban, y la mamá gusanita le pregunta al hijo, ¿qué quieres saber? Y el hijo le dice, mamá, ¿cuáles son los animales buenos y los animales peligrosos del mundo? Y la mamá, sin reflexionar mucho, sabia, la madre gusana, le dice, hijo mío, animales buenos son la serpiente, cascabel y el rinoceronte, y animales peligrosos son la gallina y sus pollitos. Obviamente, cada quien tiene sus riesgos de acuerdo a quién es. Imagínense, o sea, para la mamá gusana y el gusanito, los animales peligrosos realmente son la gallina y los pollitos. Entonces, ¿cómo se construyen esas miradas y qué es lo que nos diferencia? Es en dónde estamos parados, o sea, sobre qué sitio están parados las suelas de nuestros zapatos. Por eso, a partir de esas diferentes miradas, es que se construyen lo que generalmente terminan siendo mitos que nos separan o que nos reúnen. Hay un trabajo muy interesante de una autora, Elisa Giannuzzi, que quiero recomendarles porque es un tema que tiene que ver con la región, y se llama El miedo en la otredad, mito y cultura popular en el noreste argentino. Se lo encuentran en Google con este nombre, y les recomendaría porque si bien se editó en Chile, este trabajo tiene mucha relación con los mitos que unen a todas las poblaciones del noreste argentino,
pero mitos que tienen que ver con esto que les estoy mencionando, ¿verdad? Los factores que interactúan en la otredad, ¿no? La guerra cultural en la historia del mundo estuvo centrada en forjar barreras de otredad versus eliminar barreras de otredad. Vamos a explicar al respecto. Hay un mito que es muy interesante y que tiene relación con este señor que ven en esa foto, Napoleón III. Napoleón III tenía un problema. Quería meterse en América con la misma pasión como un gato querría comerse un filete. Pero políticamente tenía dificultades para plantear ante su propio pueblo y los pueblos de América el por qué Francia podría construir lazos culturales con tan distintos, digamos, ¿no? Los americanos en ese tiempo eran llamados, no eran latinoamericanos, no éramos latinoamericanos hasta fines del siglo XVIII. Éramos o hispanoamericanos o lusoamericanos. Así que para forzar un origen común, un sociólogo francés llamado Michel Chevalier inventa allá por 1873 la fraudulenta expresión Latinoamérica, con el único propósito que Francia pudiera presentarse donde fuera que llegara a los pueblos deseados del continente con el carnet de abuelo de sangre de todos los americanos. Es genial porque con tanta suerte que desde entonces todos nos autoproclamamos con mucho orgullo latinoamericanos, como si nosotros hubiéramos tomado alguna parte en la construcción del latinismo europeo. No le fue mal a don Napoleón con esta historia. Quedaron a vivir en Canadá, recordarán, hicieron unos intentos serios en México, quedaron por la zona del Caribe, fueron bastante piratas del Caribe también, a propósito de esta película que conocemos últimamente, que hay que distinguir piratas de corsarios y de bucaneros. Realmente ellos eran mucho más corsarios. Los piratas eran aquellos individuos absolutamente independientes que se lanzaban a los mares a asaltar los barcos. Los corsos eran también parecidos a estos, pero asaltaban los barcos por encargo de los gobiernos. Por eso se habla de patentes de corso, porque eran los gobiernos los que le daban autorización para que fueran a asaltar los barcos. Y los corsarios, que es una cosa muy rara, porque en realidad los corsarios eran señores que andaban en barcos por el Caribe repartiendo carne a los demás barcos, carne ahumada, digamos, ¿no? Que es el origen de ese nombre, justamente. De hecho, que de vez en cuando se aburrían, dice que se quedaban a asaltar a un pueblo y todo eso, pero en eso andaban. Bueno, vamos a acercarnos ahora mucho más por un momento a la microscopía de esta región del mundo para conversar sobre pequeños detalles que producen evidencias sobre cómo la historia de integración cultural por sobre los tratados, por sobre los acuerdos entre países, vive y reina en los hechos cotidianos. Me parecía importante recordarles esta fotografía. Tiene que ver con el huracán en Encarnación, año 1926. Fue un acontecimiento absolutamente luctuoso, impactante. La primera comunicación sobre el huracán de Encarnación, que es una ciudad fronteriza con Posadas, la primera comunicación se dio a través de un señor que tenía que decidir qué hacer, siendo de los pocos, digamos, que quedaron indemnes a partir de este huracán. Lo primero que pensó es tomar una canoa, cruzar el río, llegar a Posadas y comunicar lo que había sucedido en Encarnación. Ese es un hecho que podría, a cualquier pensamiento, digamos, a cualquier análisis psicológico, sometido a un análisis de mayor seriedad, podría entenderse de qué manera los pueblos reaccionan
en la expectativa de la solidaridad en relación a sus vecinos, ¿no? Y me parece que fue un gesto que siempre fue correspondido, digamos, por este sistema de relación que fue proverbial entre los pueblos de Encarnación y Posadas, el pueblo de Encarnación y el pueblo de Posadas en toda su historia. Lo otro que pasó ahí, y que es una historia muy simpática, que tiene que ver con la correlación entre los pueblos, es lo que sucedió en la década del 60, en un hecho muy inédito que no se publicó nunca y que en algún momento vamos a publicarlo, que tienta llamarlo la revolución de Damajuanas. Pasó que había un grupo de paraguayos que pretendían, varios fueron los grupos en los 60 que pretendían entrar a Paraguay y llevar procesos libertarios contra la dictadura. Este era un grupo de jóvenes que se había sentado en un club social de Encarnación, se había instalado en un club social, y en otros lugares mimetizados hasta tanto se coordinara el acceso a Paraguay desde Posadas. Tenían que alquilaron una avioneta y como gesto simbólico, como gesto de shock, tenían que disparar o tenían que, digamos, bombardear en concreto un cuartel con un dispositivo, con un explosivo que venía de Buenos Aires. Ese dispositivo jamás llegó. Entonces, estos muchachos, porque eran muchachos jóvenes y que después algunos de ellos serían ultimados durante la dictadura, ya tenían el avión que había creo que llegado de Córdoba y no querían perder la oportunidad. Entonces, compraron damajuanas de alcohol de negocios de Posadas y bombardearon el cuartel con damajuanas, con un proyecto de Molotov que nunca funcionó, porque la bomba se apagó en el trayecto entre el cielo y la tierra, digamos. Creo que mataron un gato en el cuartel, pero es significativo de qué manera este proceso estuvo integrado por paraguayos y argentinos que no tenían nada que ver con haber sufrido la dictadura ni nada por el estilo, sino son procesos de integración que van mucho más allá de lo que formalmente nos transmite la historia oficial. Este es otro tema que a mí me parece fantástico. En Pilar, y es pariente histórico aquí de nuestro cónsul, en Pilar se inaugura en el año 1976 el primer estadio con túnel y con todas las comodidades, el estadio del Club de América en Pilar. El señor Hércules Aliana, que creo que es tío abuelo aquí de nuestro cónsul, era el presidente de este club. Y entonces se organiza un partido con los clubes de más resonancia en Paraguay y Argentina, ¿no? Boca Juniors, con esa estampa inolvidable de Silvio Marzolini, y Cerro Porteño de Paraguay, con este gigante como fue Saturnino Arrúa. Saturnino Arrúa fue tan conocido en Paraguay que había una leyenda urbana que decía que Stroessner fue a la plaza, es una leyenda, ¿verdad? Que fue a la plaza a preguntar a un lustrabotas si lo conocía. Vos me conocés a mí, y no, le dice, yo soy el hombre más conocido y querido de Paraguay. Y el lustrabotas le dice, vos sos Saturnino Arrúa. Entonces, esa era la importancia que tenía Arrúa en su tiempo, digamos, ¿no? Lo significativo fue, y lo que a mí me emocionó mucho en el tiempo, cuando empecé a valorar este fenómeno de la integración de los pueblos, es que el tiempo, así como por oleadas, como una botella que viene por las olas del mar, me trajo el recuerdo, un detalle, que hubo jirones muy grandes del partido, donde la hinchada pilarense alentaba mucho más a Boca Juniors que a Cerro Porteño. O sea, había más concurrentes pilarenses de Boca que de Cerro. Es impresionante cómo esa presencia de las culturas se traslada por sobre la frontera, por sobre los tratados y todo lo demás, ¿no? Esto pasó en el año 1976, me pareció un hecho
especial para bajar un poco a lo humano esta cuestión de la integración. Quiero también hablarles de un señor que se llamaba Don Bento. Yo no sé si ustedes lo habrán conocido. Don Bento, y que vivía en Pilar. Don Bento tiene una historia muy especial. Él tenía una canoa y fue el responsable de que muchísimos estudiantes pilarenses llegaran hasta al otro lado para seguir sus estudios en la Universidad Nacional de esta ciudad. Así es, ¿no? Don Bento, allí donde yo fuera y hablara con algún estudiante que terminó siendo ingeniero, arquitecto, abogado, médico, Don Bento tuvo en su historial, digamos, era un señor humildísimo, analfabeto, pero forjó la historia de centenares de estudiantes universitarios pilarenses. Es cierto que para Óscar Ferreiro, el poeta paraguayo, que también lo conoció y que es de Pilar, decía Óscar Ferreiro, con mucha maldad por cierto, decía Don Bento cultivaba en el Banco Payaguá maíz y maní, y cosechaba puntualmente, decía, harina y damajuanas de vino. O sea, también por supuesto ese viaje de venida de los estudiantes hacia la Argentina tenía que tener un viaje de vuelta, digamos, ¿no? Pero me parece que toda esa confrontación ética, esas distancias éticas, esas contradicciones éticas, hace también el microclima folclórico y cultural que se vive en las fronteras, ¿no? Y de lo de Don Bento quería recordar, porque creo que también es un homenaje a alguien que jamás tendrá un monumento, que es absolutamente imposible que tenga un monumento, pero que forjó a numerosísimos jóvenes en este rumbo hacia... porque esas cosas se dan. Yo conocí, me tocó ser capacitador en una organización que se llama Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Acá en la zona tienen un centro de educación radiofónica que es asociada, que se llama INCUPO, creo que está en la zona de Reconquista. En uno de esos viajes de capacitación me tocó estar en un sitio donde viven los Wayuu, que es una nación indígena que se encuentra entre los estados de Venezuela y Colombia. Viven en la frontera y lograron reivindicar un hecho muy significativo. Como hay un puesto de aduana, un escáner y todo lo demás, a todos los civiles, digamos, normalmente al pasar por la aduana, pasan por allí, por el escáner, pero ellos lograron como nación que se les reconozcan que su territorio es supranacional, o sea, el territorio no responde a esas fronteras. Entonces pasan libremente de un sitio a otro, para acentuar este tema de los procesos de integración. La comunicación como proceso, como medio, y la intencionalidad comunicacional como aporte a los procesos supranacionales, creo que vale la pena hacer una especie de recuento de qué ha sucedido en el curso de los tiempos al respecto de la comunicación. Hablamos de cultura, ahora vamos a hablar un poco de la comunicación sumada a la cultura de la integración.